Excelente. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la quinta sesión de nuestro seminario de innovación y emprendimiento social. Bienvenida a la maestra Jessica, bienvenida al maestro Paul, bienvenidos a este evento que tenemos y que vamos a trabajar. El día de hoy vamos a platicar sobre retos de emprender desde la diversidad y el activismo. Sin más, le cedo la palabra a la maestra Jessica para que nos presente a nuestro ponente del día de hoy. Buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al Seminario de Innovación Social de la Ibero. Es un enorme gusto para mí presentar la sesión del día de hoy desde aquí, desde COVIDlandia. Somos varios caídos, por favor, cuídense mucho. Em, ya restablecido está mi amigo Paul Martínez Peredo, mi amigo desde hace tiempo, maestro también. La verdad es que estoy muy contenta por estar tejiendo redes nuevamente con él. Paul es un activista, es un emprendedor social y tengo el gusto de llamarlo mi amigo. Mi amigo es también un muy buen maestro, es una persona de quien ustedes van a poder aprender mucho, es una persona muy generosa y pues vamos a escucharlo. La idea es que, como usualmente sucede en nuestro seminario, logremos conocer la experiencia del emprendedor o de la emprendedora ponente. En este caso creo que va a ser muy rico porque realmente vamos a hablar de un caso de emprendimiento, ¿no? Paul tiene una AC, ya nos contará desarrollando su ponencia, pero dentro de esta AC ha tenido mucha experiencia emprendiendo diferentes proyectos, sobre todo de impacto social. Me permito leer su semblanza que pues se queda muy corta realmente a lo que ha hecho y al impacto que ha causado, sobre todo cualitativamente en la comunidad a la que sirve. Paul Martínez Peredo nació en la Ciudad de México, no los aparenta, pero tiene 49 años. Es licenciado en diseño gráfico por la UNAM, estudió sexología en el Instituto Mexicano de Sexología, IMESEX, y también estudió psicoterapia humanista Gestalt en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Actualmente estudia el doctorado en sexología y psicoterapias humanistas en el Instituto de Educación Superior en Desarrollo Humano Sustentable, Moxquiville. También en Moxquiville se dedica a impartir clases con el módulo de diversidad sexual desde 2014. Cuenta además con otros estudios como el diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos en su edición 2021, la formación en la escuela, enfoque psicosocial para la defensa de los derechos humanos, impartido por Aluna, acompañamiento psicosocial AC, también el diplomado en derechos humanos y no discriminación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de 2018, el diplomado en Educación para la Paz y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana de 2018. Se dedica al activismo LGBTTI por medio de su organización Musas de Metal, grupo de mujeres gay AC desde hace 27 años. Chequen la experiencia. Como parte de Musas, conduce el programa Identivarias que se transmite por Violeta Radio, que es el 106.1 FM y en la actualidad se asume como una persona trans y LGBT. Paul, bienvenido. Paul, pues también es una persona que frecuentemente está aprendiendo. Yo lo conocí durante la incubación de su proyecto, específicamente pues del desarrollo de un área más formativa y la verdad que ha sido un gusto, un aprendizaje mutuo. Paul me ha enseñado mucho sobre diversidad, pero también sobre emprendimiento y sobre
mi propia disciplina como mentora de este tipo de proyectos de índole social. Entonces, pues para aprender de derechos humanos, para aprender de emprendimiento y para aprender de diversidad, seguramente tendremos una sesión súper rica, como siempre en el seminario. Sean todos bienvenidos y pues Paul, son todos tuyos. Muchas gracias, Jessica, por la presentación y también porque en este punto de la amistad creo que es algo muy lindo mencionarlo porque pues en el recorrido también se pueden hacer amistades en este tipo de actividades de asociaciones civiles y de trabajo activista. Y bueno, pues un poquito lo que me decía Jessica, que les platicara un poco de lo que han sido el trabajo de las musas como organización. Y bueno, me pondré a narrar un poquito sobre lo que he hecho durante, sí, los 27 y más, porque empecé un poquito antes. Entonces, bueno, yo me titulé de diseño gráfico, pero la verdad es que pues casi no ejerzo la profesión de diseño gráfico más que para hacer mis propias propagandas cuando se requiere de difusión de las actividades de musas y eso es bastante útil. Pero bueno, yo no pensaba dedicarme al activismo, no era un plan de vida y tampoco había planteado hacer una asociación civil, de hecho eso lo fui descubriendo en un camino. Yo en el inicio necesitaba para mí y la persona que es mi socia y que fuimos pareja hace muchos años, buscábamos un lugar en donde pudiéramos compartir y platicar, porque en ese momento pues nos habíamos dado cuenta o nos identificábamos como lesbianas o como gays y no teníamos con quién platicar. Ese fue el punto de inicio. Y yo empecé a buscar algunos espacios a raíz de que tuve la oportunidad de platicar con un compañero de la carrera. Este asunto de abrirse ahora mundialmente, pues no era tan sencillo ya en los 90 y tampoco es que hubiera muchas redes, mucha información. Yo les hablo de un punto en donde no había ni internet, no había revistas, tampoco muchas películas referentes y ahora que acaba de ser la Marcha del Orgullo, en donde el estimado es de más de 1 millón de personas, aunque lo pusieron muy bajito, de 250,000, pues no era lo mismo. Entonces yo empecé a buscar a través primero de revistas, busqué espacios pues para que dieran información o para conocer más gente que se identificara igual y era muy complicado. Las revistas que había en el tiempo eran revistas que hacían los hombres gays, que era una mezcla de contenidos, tenían información, a veces sí investigación, algún artículo, muchas fotografías de desnudos, pero casi todo era para hombres, no había realmente algo que estuviera dirigido a las mujeres. En ese buscar, eh, supimos que había una organización que se llamaba el Closet de Sor Juana y esta organización hacía unos eventos, unas fiestas, pero en el tiempo que Magali y yo buscábamos, pues teníamos veintitantos y dijimos, no, pues está lejos, es complicado, no podemos salir, no podemos pedir permiso, entonces no nos funcionaba. Y bueno, de otro lado es que yo, a raíz de que mi amigo era el que estaba buscando lugares, es que yo, lugares de ligue, porque él lo que quería era novio. Yo ya tenía novia, entonces lo que quería era información, pero él sí quería novio. Entonces, él fue abriendo un poco el camino y llegamos con alguien que estaba haciendo una revista. La revista, en ese momento era algo muy manual, o sea, él lo hacía en su casa tenía computadora, yo ni siquiera tenía computadora. Él hacía fotocopias, esa era su revista y ese proyecto se llamaba La Gaceta Gay y ahí nos incluimos para escribir un poquito. Y llegamos a un espacio lleno de hombres gays. Cuando yo empecé a buscar los espacios de mujeres, me encontré pues no solo con la dificultad de que no había muchísimos, sino de que también había gente que era mucho más grande que yo. En ese tiempo hablamos de más de 20 años de diferencia que me decían y me hablaban en un lenguaje que yo no tenía tanta experiencia. Yo venía un poco más del movimiento estudiantil de la UNAM, me tocó la huelga entre el 86 y el
89. Yo no entré en el 86, pero me tocó más participar en ese movimiento estudiantil. Y ese era mi tipo de activismo, ¿no? El estudiantil. No sabía ni de movimientos feministas, ni de sindicales, ni de otra índole, y tampoco sabía del movimiento de diversidad sexual, que además ni se llamaba así. Entonces, mi contacto con las pocas lesbianas que hubo fue de decirme, pues en realidad hay estos espacios, hay que meterse como a la política, y yo no quería eso, yo lo que quería era platicar y escuchar cuál era la experiencia de vida de otras mujeres y que estaban pasando a lo mejor lo mismo. Y bueno, en esto de hacer la revista es que pasamos a un programa de radio que en ese momento era el único programa que trataba el tema y que era abierto y que además era en una radio pública. Este programa se llamaba Medianoche en Babilonia y se hacía por Tito Vasconcelos, que es un actor y activista gay que abrió ese espacio en Radio Educación y lo hacía los domingos, después de la hora nacional. Y siempre digo, bueno, chutarse la hora nacional en ese tiempo era que de veras tenías muchas ganas de escuchar lo que continuaba porque era algo súper tedioso, ¿no? Entonces, yo haciendo mi tarea de la carrera era así de, oh, no, ya llegó la hora nacional, o sea, ya es muy tarde. Entonces, bueno, oyendo ese programa también yo me empecé a descubrir un mundo diferente porque era un hombre que abiertamente decía que era gay y que además empezaba a dar información, hacía entrevistas, pero también mandaba saludos del público, así de, fulanito le manda besitos a perenganito, de cual para mí era así como súper impresionante, porque la verdad es que no tenía mucha conciencia, sabía que estaba oculto, pero no tenía toda la conciencia que ahora tengo de lo difícil que es ser LGBT en este país. Entonces, de todos modos, el programa de Tito era muy transgresor. Y bueno, dimos un día la presentación de la revista, de la Gaceta, en ese espacio, y Tito Vasconcelos nos hizo la invitación para que abriéramos una sección de mujeres. Entonces, el espacio se abre después de varias, pues, reprimendas, porque tampoco fue así que entramos súper padre, pero bueno, estaba abierta la sección. Empezamos con unos 10 minutos y después ya nos dedicamos a estar ahí en el radio. El estar en radio es una cosa muy diferente. Magal y yo, en nuestra otra espacio que teníamos, habíamos hecho teatrillo, ¿no? O sea, teatro así muy improvisado. Pero no éramos locutores, ella es médica, es homeópata, y yo diseñador gráfico, era así de, bueno, pues órale, a hablar en radio, ¿qué vamos a decir? Y pues era una improvisación de muchas cosas, aunque nos exigían un guión escrito y Tito nos regañaba hasta en vivo, lo cual era muy terrible. Pero bueno, empezó a tener bastante escucha este espacio y conocimos otras mujeres a partir del programa. Estas otras mujeres nos empezaron a decir pues lo que queríamos, ¿no? O sea, queríamos platicar, oír estas experiencias. Y sí, hablando de la diferencia de generaciones, yo en el tiempo que empezábamos, les hablo así de los 90, 94, 95, nos decía Tito Vasconcelos, vamos a abrir el programa con Chabela Vargas. Y ni Magali y yo dijimos, ¿quién es esa señora? La verdad es que no, pues así no me suena, ¿no? Nos dijo, ¿cómo que no saben? Es la lesbiana mayor, ustedes tendrían que saberlo casi por genética. Y yo dije, pues no la ubico y nos puso la Macorina y tanto Magali como yo dijimos, ¿qué es eso? No, está horrible. No queremos eso para nuestra sección. Eh, Estaba debutando una muchachita que se llamaba Faye y dijimos, pues esa está mejor, ¿no? O Madonna, queremos a Madonna. Pero eso para decirles un poco la diferencia del conocimiento que traía tanto Tito Vasconcelos y todo el grupo de Guerrilla Gay con lo que estaba pasando en mi vivencia personal y lo que yo tenía a la mano y mi conocimiento era de verdad Madonna. Entonces, bueno, al pasar al programa, pues ya nos dedicamos un poco más a investigar y a hacer un poquito más, tratar de dar la información de calidad. Y pasaron 2 años y medio en ese programa, pero casi al instante empezamos a hacer las musas con el nombre de musas para hacer una invitación a un grupo de reunión de mujeres. El proyecto estaba dirigido a mujeres, pero la verdad es que a mí como no me gusta que me digan cómo me debo nombrar y llegando luego
me dijeron, usted tiene que decirse lesbiana y feminista, y yo dije, pues no, no me late, adoptamos más el ser gays porque nos dieron toda una explicación, los de guerrilla, que tenía que ver con su realidad, ¿no? Nos dijeron, miren, es que lo gay, más influencia de España y de Estados Unidos, tiene que ver con la visibilidad, con el orgullo, y nos parecía mucho más lo que queríamos. Entonces empezamos a hablar de mujeres gays y de mujeres homosexuales y de mujeres que les gustan las mujeres en radio. Y además nunca tuvimos un seudónimo, nunca nos cambiamos el nombre, siempre lo dijimos todo muy público y muy extrañamente no habíamos salido del closet en las casas, pero sí estábamos haciendo en radio. Entonces el asunto fue bastante interesante porque empezamos a recibir correspondencia que eso ya, a quién le llegan cartas más que de cobranza, ¿no? Ahora solo llega el recibo de Telmex, pero antes sí nos mandaban cartas y eso, pues para mí era muy trascendente porque además tuve la oportunidad de poner mi casa, porque en ese momento estaba vacía y era otra circunstancia. Entonces propuse mi casa para la correspondencia y para la recepción de las mujeres cuando empezamos a hacer las reuniones. Estas reuniones pues no tenían realmente una estructura. Al principio nada más era, pues vamos a platicar, es lo que queremos, y a ver si llega alguien, porque también era de, pues, quién sabe si nos estén oyendo. Un poco decía yo ayer en otra plática que di, que la sensación de hablar en radio es muy extraña en una cabina, porque realmente solo es el micrófono y la persona que está hablando. Entonces, no se sabe si de verdad te están escuchando. Y acá pues por lo menos veo unos cuadritos, pero en el tiempo del radio era pues a ver, ¿no? Con las respuestas de cartas era de, sí, hay mucha gente que nos está escuchando, porque además la gente en otras circunstancias de otras organizaciones utilizaban los apartados postales. Eso tampoco ya se usa, pero era de poner una dirección en un lugar de los correos y ahí mandaba porque nadie se atrevía a dar sus direcciones y nadie se atrevía a dar sus nombres. Entonces, todo eso como muy inocentemente, yo diría, no tuvimos nunca una precaución sobre, ¿y qué tal si nos cae una persona loca? O, no, pues se daban así la de tanto la dirección como pues como que empezamos a anunciar la reunión de las musas y empezaron a llegar las mujeres. Para mí eso fue algo desde el primer momento que llegó una chica, el decir sí hay un impacto del radio y del mensaje que estamos dando y sí tiene que ver con la generación que éramos, ¿no? De gente no, en ese momento veinteañera. Y bueno, empezaron a llegar muchas chicas. Yo les hablo de que la primera reunión pues solo llegó una, pero la segunda llegaron como 10 y la tercera llegaron 30 y ya teníamos como 80 personas en la casa y esto se fue volviendo un poco muy grande, o sea, a un grado que en el primer aniversario de las musas, que ya llevábamos más de 100 participantes por sesión, 100, 120 que ya no eran en mi casa, porque de mi casa pasamos a la casa de otro compañero y luego nos fuimos a la casa de los amigos, que es un espacio de cuáqueros que está en la tabacalera y ahí nos prestaban el lugar. Y yo la verdad también llegué bastante así directo de, pues yo vengo aquí con un grupo gay, queremos hacer nuestras reuniones, nos prestan su espacio. Y la chica de los cuáqueros me dijo, órale, qué impresionante que llegues con así, tanta definición, ¿no? Y me dijeron que sí. Entonces empezamos a hacer eso. Y bueno, hablando de dineros, ahora sí, yo al principio, pues Magali y yo poníamos las galletas, pero para 100 mujeres, pues ya era demasiado. Entonces empezamos a pasar la charola, la gorrita, decir, bueno, ya pues cooperen, ¿no? Cooperen para el café y las galletas y pongan algo. Y así empezamos, ¿no? O sea, con una cooperación voluntaria, el asunto de cómo se fue transformando de una charrita de café a un taller estructurado, pues sí llevó a que buscáramos herramientas. Yo un poco porque empecé a estudiar sexología, que eso no era tampoco mi plan de vida, pero pues de repente ya estaba estudiando sexología y eso llevaba a herramientas de trabajo para la facilitación y manejo de grupos. Me fui metiendo más porque además me metí a trabajar al gobierno de la Ciudad de México en un área que era de atención y prevención de violencia familiar y entonces eso me llevó a tener experiencia de facilitar y manejar grupos en la calle de temas que tenían que ver con el género, que todavía no era el asunto
tan pegado a la diversidad sexual, pero que ya tenía que ver con derechos humanos, con perspectiva de género. Entonces empecé yo a meter las herramientas sexológicas y del trabajo de violencia a las sesiones de las musas. Además eran muy largas, duraban 6 horas a veces. Los domingos cada 3 semanas se empezó a hacer así, un poco para ir a la par del radio. Pasados los 2 años y medio, Tito Vasconcelos dice, ya basta, no quiero más, o no sé realmente sus razones, pero ya no quiso continuar con el programa de radio, entonces ya no teníamos ese foco para que la difusión se diera. Entonces las musas empezaron a buscar otros lugares para difundirse, y eso era muy manual, o sea, lo hacíamos con fotocopias. Yo cortaba, la verdad, así con cúter y no tenía dinero, entonces era así de, pues, fotocopias en el lugar más barato, y me buscaba así unas de 100 fotocopias y hacía los cartelos, los publicidades cada vez más chiquititas, ¿no? Pero el chiste era pararse donde se pudiera, y empezamos a tener eventos combinados con otros grupos. Entonces, eso nos hacía que pudiéramos dar la difusión. Y yo me di cuenta que la gente se podía tardar hasta, de verdad, 10 años en llegar. O sea, que alguien me decía, mira, encontré este papelito y lo guardé porque mi closet era tan fuerte que no me atrevía ni a llamar, ni a buscarles, ni a nada. Entonces, no les voy a contar los 28 años de trabajo así uno por uno, pero sí les diré que hubo un brinco cuando a mí me dijeron que las musas no era una organización, que solo era un grupillo así. Y dije, ay, qué ofensivo. En realidad nos fuimos involucrando en el activismo porque fuimos conociendo gente y nos fuimos dando cuenta que había más necesidades que solo hablar, que solo encontrarnos, que hacer espacios de convivencia. Lo empezamos a profesionalizar, no solo estudiando estas carreras como la sexología o la psicoterapia, porque también Magali estudió psicoterapia, sino buscando qué otras acciones iban a hacer las musas ya como organización, que además es un nombre súper largo, Musas de Metal, grupo de mujeres gay, y que siempre era de, ay, parece grupo de rock. O sea, eso fue así, es un chiste que hasta la fecha es así de, ¿y a qué hora va a haber concierto? Porque el metal está, no sé, ¿qué pasa? Que solo el rock puede ser de metal, pero no. Las musas tuvieron que además poner ese nombre tan largo después, porque nos encontramos con que hay otro grupo que se llamaba Solo Musas, que son mujeres sobrevivientes de abuso sexual. Entonces, el punto era decir, no, pero estas son musas, pues porque Safo de Lesbos es la 10ª musa, también Sor Juana, porque son mujeres que inspiran, y lo de metal es que tiene que ver con la fortaleza. Y ya el agregarle el grupo de mujeres gay vino más adelante cuando se buscó hacerlo ya una cosa legal como una asociación civil, que eso vino mucho después en el camino cuando ya se veía que la organización requería recursos que no venían con la cooperación de las chicas, porque además el sector está muy mal acostumbrado a no dar dinero y a no pagar. Y entonces llegó un punto en que dijimos, no, pues vamos a tener que poner una cuota fija, porque el público a veces no quería dar nada. Entonces empezó a poner una cuota fija que era muy económico, y dijimos, no, pues es que esto no puede ser, ¿no? O sea, si queremos hacer más cosas, pues se necesita dinero. Y entonces nos ofrecieron un proyecto de coinversión en la Ciudad de México. Y nos dijeron, pero no les podemos dar a ustedes dinero así nomás, porque no son una figura legal. Entonces buscó una organización tercera, que fue la que recibió el recurso, que se lo dieron a las musas, al grupo de madres lesbianas y a la asociación de Amantes de la Luna, que hacía una revista. Nada de esto yo lo sabía hacer, entonces la organización que recibió los fondos se quedó como con un tercero parte del dinero, y fue así como de, ay, nos cobró bastante caro el favorcito. Pero total que dijimos, bueno, entonces mejor para que no nos pase eso, pues hay que hacer nuestra propia asociación civil. Para esto, pues una de las compañeras se puso a buscar, a conseguir, había una donante, eso sí, durante bastantes años hubo una chica que era como una donante individual, que pues le gustaba mucho el proyecto y nos apoyaba, y ella nos dio para comprar, nos regaló una computadora, nos regaló una impresora, nos pagaba el internet, o sea, eso hizo que se impulsara muchísimo más. Y entonces también de repente hacíamos fiestas, pero pues no era la gran cosa.
Y yo, bueno, también llegó un punto en que dije, si quiero que las musas como organización crezca, pues hay que dedicarle tiempo completo, esto no puede quedarse en estos periodos de solo cada 3 semanas, hacer de repente actividades, de repente hay que viajar, hay que ir a otros eventos, no se puede porque no hay dinero, y se ampliaba mucho más el panorama. Entonces, al volverse asociación civil, mis compañeras se retiran. Entonces, fue así como un poco extraño, ¿no? Decir, ay, ya lo logramos, ya tenemos la construcción de esta figura, y que ellas dijeran adiós, porque ahí te quedas porque ya no queremos nada. Fue al 8º año de la organización y yo me quedé con el grupo un año, ya nada más yo. Y bueno, entonces dije, pues necesita esto dar recursos, se buscan proyectos de coinversión y empezamos a tener esa entrada. Los proyectos de coinversión se habían llevado a cabo en la Ciudad de México a partir de un primer financiamiento, que fue el primero que recibimos, que venían de recursos de Hábitat para el Mundo y de Novi, que fue como se abrieron los proyectos de coinversión, se lo dieron a la Ciudad de México, y después de ahí se abrió el programa. Y así más o menos estuvimos, yo creo que 14 años que nos beneficiaba este programa de coinversión. Y empezamos a hacer esto de concursar, elaborar proyectos, y pues buscar el financiamiento fuera a través de esos programas, o en algún momento a través del Fondo Semillas. Y bueno, ya empezamos a entender un poco más cómo funcionaban otras organizaciones que tenían esta modalidad. Pero bueno, no todo funcionó así permanentemente. De repente también hubo momentos en que no ganábamos, pero el grupo seguía. O sea, las sesiones de los domingos, esas seguían haciéndose, pero también llegó un punto en que yo dije, las musas tendrían que construir un poco también de teoría. Entonces empezamos a hacer investigación, empezamos a escribir. El Fondo Semillas nos pagó una investigación de 3 años sin darse cuenta. Porque al redactar el proyecto, ellas después dijeron, nosotras no financiamos investigaciones. Y dije, pues esta es una investigación. Entonces, un poco simpático, pero bueno, después nos dieron tres años para concluirla, una investigación cualitativa. Se buscó publicarla, se buscó hacer la difusión, y bueno, ahí nos encontramos con las misoginias del movimiento LGBT, porque al ser un tema de mujeres lesbianas, bisexuales y trans, no le dieron importancia y no fue tomado en cuenta ni siquiera por la Comisión de Derechos Humanos, porque pues ahí lo que prevalece son otras identidades, más las masculinas, y lo que eran lesbianas era así, esto luego, ¿no? Esto no pega. Entonces nos fuimos también percatando cómo los recursos pues se van a otros temas, a otras poblaciones, no tanto a las mujeres, mucho menos a las lesbianas. Y bueno, el grupo requería más fortalecimiento, diciendo, bueno, no puede ser solo de los proyectos que se gane, entonces vamos a tratar de buscar recursos de otras formas. En algún momento, pues sí, yo, con tanta revisión que nos hacían a veces las de semillas o de otros grupos, nos decían que debíamos tener algún comportamiento tipo empresarial, lo cual a mí no me encantaba, sigue sin encantarme. Y entonces, en un punto, pues fue fortalecer la organización buscando estructurarla. Y eso llevó a cabo, pues, varios análisis. O sea, no fue solo una vez, sino varias veces que se hicieron revisiones de qué es la organización, para qué sirve, a quiénes estamos atendiendo, cuáles son sus poblaciones, pero qué pide la gente o por qué está funcionando lo que hacemos. Y entonces, en algún punto, pues sí es que yo busqué la incubación para la asociación, y se empezó a hacer todo el análisis de, pues, qué es este proyecto y cómo está funcionando y cómo debería de buscar sus recursos. Y toda esta planeación es muy interesante, por eso algún día dije, me voy a escribir ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al Fog of Nights, porque voy a hablar así como también de caídas de las musas y resurgimientos, porque en el Fog of Nights pues uno va a hablar de cómo resurgen los proyectos después de las grandes caídas, ¿no? Entonces, después de estar tanto tiempo incubando el proyecto, pues vienen, no, es que crisis hemos tenido chorros de crisis, pues vienen dos crisis, una se llama COVID
y ustedes sabrán, ¿no? Pues todo plan, toda manera de trabajar, pues tuvo que ser modificada. Y eso, por supuesto, afectó a las musas y también hubo como una huida de gente. Y además una huida en mal plano, porque esto siempre fue un proyecto social y un proyecto comunitario. Y entonces a la hora de que se hunde el barco, es de, no, resulta que yo creo que esta es una empresa y a mí la empresa me tiene que cubrir como empleada y es así de, pero esto no es una empresa, es una asociación civil y atendemos gente y esa es nuestra función, ¿no? Y por otro lado, pues no teníamos gente porque nos quedamos sin gente. En el 2020, todo nuestro trabajo que había sido atención comunitaria, atención presencial, pues se vino abajo. ¿Por qué? Pues porque no había, ni siquiera sabíamos si a la gente le interesaba seguir el proyecto de Musas, porque el recorrido que habíamos llevado de atención, de todos modos, también había tenido un poco de baja asistencia, pero ya el momento de pasar a lo virtual fue así como no hay nadie. O sea, a nadie parecía interesarle el tema o su autoaceptación o hablar de todos los temas que habíamos manejado, parecía que nadie quería, pues porque era una crisis de y ahora estamos encerrados y ahora qué hacemos y ahora nadie sabe usar estos aparatos. Yo tampoco sabía usar nada de esto y era de, pues vamos a tener que ponernos las pilas para ver cómo le hacemos y qué rutas y qué experimentos. Y así se empezó a levantar. Pues también tengo que decir que un montón de gente otra vez me dijo, ya dejas Musas por la Paz, ya, dedícate a otra cosa, haz algo, dedícate a otra cosa. Dije, uy, no. Llevo ya, ahora sí, ya más de la mitad de mi vida haciendo de esto, como para decir ahora ya siempre no y no atender esto. Entonces, fue otra vez de, vamos a reconstruir, casi borrón y cuenta nueva, porque incluso ya habíamos conseguido, después de estos inicios de radio que les conté, habían pasado muchos años que no habíamos podido estar en radio. Después de mucha insistencia de mi parte, se consiguió estar en Violeta Radio, que es radio, no es una radio de internet. Entonces, haber logrado estar en Violeta también se vino abajo porque ya no podíamos ir a la cabina, porque tenía que ser por internet y no sabíamos ni cómo se hacía. Y atender a las chicas de Musas que siempre habían ido a los talleres por internet, se volvió algo muy complicado porque muchas no querían entrar a las virtualidades. Y a la fecha hay muchas que siguen con que no, que prefieren los eventos presenciales y que no quieren hacer nada de Zoom, no quieren descargar, no quieren porque no saben o porque no les gusta. Y eso pues también fue un reto. Y bueno, aparte de todo esto, y digamos que las musas se fueron cuidizando y no solo por mí. Y cuidizarse quiere decir que para mí que no se quedaron estacionadas en una manera teórica de hablar sobre la diversidad sexual, porque el primer planteamiento fue atender a las mujeres lesbianas, bisexuales o que se identificaran de alguna manera dentro de la diversidad. Pero yo empecé a hacer una transición como persona transmasculino y eso también impactó al grupo, porque obviamente que todo esto tiene que ver mucho con quién lleva el grupo, en mi caso, y las personas que me han acompañado en muchos periodos. Entonces, esto empezó a tener mucho impacto en a quienes empezamos a atender. O sea, el sector lésbico se quedó en un espacio, pero empecé yo a atender a personas trans y familiares de personas trans. Eso para mí hizo que el grupo era un giro bastante grande, donde no había necesidad aparentemente, que era en el sector lésbico. El grupo de personas trans sí tenía necesidad. Y ese grupo sí buscaba las sesiones y sí quería que hubiera eventos, así fueran por internet. Entonces, mientras uno no tenía aparentemente esa necesidad, hubo otro que empezó a decir, yo sí lo necesito y me urge y no puedo esperarme a que se acabe la pandemia y necesito sesiones. Y entonces se abren dos grupos que no teníamos. Uno es el de trans acompañamiento para familiares y parejas de personas trans en medio de la pandemia. Yo ya tenía una atención presencial, pero estos grupos empezaron a abrir así también en Zoom, que además ahí tuvimos que investigar cómo se usaba, cómo se pagaba y todo esto. Y después se abrió un grupo de personas trans que no teníamos porque yo no había podido tampoco atraer ese público,
¿Por qué? Pues porque digamos que mi currículum ha sido muy, muy, muy lésbico. Y entonces, pues la gente trans como que también de repente desconfía o algo les pasa que no. Y pues no teníamos espacio teníamos muchas chicas trans, pero no teníamos chicos trans o personas no binarias. Teníamos dividido eso. Pero también se abre ese otro grupo que empieza con 2 personas, un colaborador y amigo, y yo, y otro amiguito. Y de repente ya creció ese grupo. Y entonces se fue haciendo una diferencia de la atención y de las poblaciones. ¿Qué pasó también en las definiciones? Bueno, que el grupo le queda más claro todavía que su papel sí es terapéutico. La que Musas como mucho tiempo no decía que era un grupo de atención terapéutica, pero con todo el proceso pandémico fue de no, sí es un grupo de atención terapéutica porque lo atiende un terapeuta y lo atendemos con terapeutas. No soy el único, pero sí lo atendemos con terapeutas y que además le metemos el enfoque centrado en la persona. Además, tenemos bastante recorrido en educación para la paz, en educación popular, y entonces el conocimiento no se imparte desde mi visión hacia las otras personas, sino que se va construyendo con todas las sesiones. No se impone realmente una forma de pensar, se va hablando de ella y el grupo mantiene lo que ha sido desde el inicio, es un grupo incluyente, es un grupo que respeta que las personas se autodescriban como quieran y que no propone una única manera de nombrarse. Eso lo llevamos a todos los espacios, pero se empezó a volver más constante y le empezamos a poner un poquito más de claridad al formato que debe de tener siempre un taller, que a veces muchos facilitadores o facilitadoras se les olvida volver a ponerlos en cuadres y decir, estas son las reglas, porque es como muy repetitivo. Pero aquí se tiene que hacer todo el tiempo. Todo el tiempo, cada sesión se dice, este es un espacio pues libre de discriminación, respetuoso, con confidencialidad y con muchos candados que se le van poniendo a las formas de acceder a las sesiones, porque también hubo mucha invasión de personas que molestaban. A las sesiones abiertas que daban otros grupos y organizaciones entraban, pues gente de verdad que yo dije, de verdad que hay gente que no tiene nada que hacer en esta vida, más que molestar, y veíamos eventos que eran invadidos por 50 personas o más para mandar mensajes de odio y hacer cosas terribles. Para evitar eso, entonces yo empecé a inventar otros mecanismos de acceso para que las personas pudieran llegar a todas nuestras reuniones y a lo mejor la publicidad, pues mantenerla en Facebook. Yo no quería seguir en el Facebook, pero tuve que retomarlo y empecé a volverlo pues a manejar. No es el Facebook que tenga más gente, pero sí es un Facebook constante, que además, por lo que yo veo, sí tiene impacto y pues nos sigue llegando gente. Además, el público de familiares de personas trans es muy diferente al grupo atendido inicialmente de solo mujeres lesbianas y bisexuales, que este otro sector piensa y se mueve de una manera diferente. Entonces eso nos convirtió en ahora un grupo que atiende a esa población y que tiene unas muy buenas recomendaciones de boca en boca. Siempre tuvimos eso, ser un grupo recomendado de boca en boca, pero ahora es un poquito más todavía, ¿no? Y entonces esta semana, para mi beneficio, pues una de las mamás fue entrevistada por Marta de Baile. Por lo tanto, esa señora Marta de Baile, pues ahora dijo que las musas son un grupo que atiende personas trans, y entonces pues, ya me han estado llamando, ¿no? Por ese asunto. También tuvimos un evento en Algarabía porque nos pidieron igual información, entonces esto había habido un bajón de difusión porque algún tiempo nos invitaron a diálogos en confianza y otras cositas así, pero también había dejado de ser esto, ya no ocurría ni a radio ni nos invitaban a nada. Y ahora de repente empezó otra vez a moverse mucho. Y claro, este año fue impresionante todo lo que se ha metido en el tema de diversidad sexual. Y bueno, el caso es que también yo lo que replanteé es que no podíamos vivir otra vez de las coinversiones y financiamientos, porque incluso el Fondo Semillas nos rechazó nuestro proyecto. Tenemos un gobierno que desprecia a las asociaciones civiles, nos descalifica y además miente y dice que no hacemos nada, que somos corruptas, ¿no? Y entonces todos los programas de coinversión
pues quedaron como bloqueados. Incluso las áreas de gobierno con las que trabajábamos anteriormente, que ya no solo era la conversión, sino que teníamos proyectos con el INJUVE, con la Secretaría de Obras, con otros entes de gobierno, también nos dieron que ya no había dinero, que ya no había recursos, que no se iba a utilizar nada para estos temas. Entonces, lo que se empezó a hacer en estos 2 años, sobre todo, fue buscar ahora sí concretar nuestras capacitaciones y nuestros eventos que ahí sí tendrían que tener un recurso. Esto formalizando varias alianzas. Para empezar, las musas pudieron hacer, o durante los 2 años de pandemia, impresionante, logramos hacer que surgiera la red LESLAC. LESLAC es una red de grupos de Latinoamérica. Entonces estamos como el único grupo mexicano con un grupo de Ecuador, uno de Perú, uno de Colombia y uno de Bolivia. Y estos 2 años de trabajo constantes, igual por la virtualidad, nos ayudó a que formalizáramos un trabajo que yo particularmente en México no había logrado concretar. O sea, formar una red de trabajo con grupos mexicanos aliados, para mí había sido súper complicado. Entonces lo empecé a hacer con compañeras que además, dicho sea de paso, yo solo las conozco en vivo a 2 de ellas, a las otras no las he visto. Pero empezamos a ser muy constantes. Entonces así como se empezó, ¿no? A hacer el grupo semanal, porque además, gracias a la influencia de Chantal Nuila, que es mi amiga, y que es su grupo Transformar Trascender, empezó a hacer las sesiones semanales. Es que yo me di cuenta que si yo hacía las sesiones semanales, iba a ser mejor el resultado que si las hacía una vez cada 3 semanas o una vez al mes. Pues yo vi que la gente sí se conectaba si lo hacíamos cada semana. Entonces dije, pues lo vamos a hacer así, cada semana. Entonces, las reuniones del ESLAC de trabajo también eran cada semana. Los talleres de las mozas se volvieron semanales y rompí yo mi propio mito de que no podían dejar de ser en domingo. Ahora se hacen los martes y se hacen de noche. Y entonces, cada semana hay un grupo, cada semana se hace la difusión, cada semana se tiene abierto a que vengan nuevas personas y yo constantemente estoy recibiendo gente por WhatsApp y la estoy integrando a grupos de WhatsApp y desde ahí se les manda la información, las ligas y demás. Entonces, concretarlo del Slack nos vino muy bien, porque a raíz de eso es que pudimos obtener ahora financiamientos no de México, sino financiamientos internacionales. Y esto a raíz de que de que hicimos unas investigaciones, empezamos a hacer unos diagnósticos regionales. Entonces, en beneficio, les podría decir que lo que yo sí había soñado y no se había logrado, lo estoy logrando con Lesla, que es que las financiadoras volteen a vernos y nos digan, ahora queremos trabajar con ustedes porque vemos su articulación como algo muy positivo, vemos su trabajo, porque las musas de este grupo que tenemos es la organización más antigua. Musas es el grupo más viejo, porque tenemos los 27 años de trabajo. El que le sigue, no llega, creo que tienen 18, ¿no? El siguiente grupo. Y así, ¿no? Entonces, el respaldo de Musas de México es fuerte y las otras organizaciones, pues bien. Y pusimos el tema en discusión de lo trans, porque además, pues yo dije, bueno, yo soy trans y soy una persona transmasculina. Y esto entra un poco en reto porque dirijo un grupo que se dirige a lesbianas, a muchas lesbianas. Y entonces, bueno, esto entra como en mucha discusión. Pero yo he dicho, pues yo tengo mucha experiencia en lo lésbico y esa experiencia no desapareció al momento que asumí mi identidad trans. Ahí sigue estando y la sigo poniendo sobre la mesa y es el público al que también nos dirigimos principalmente. Y por otro lado, la venta de servicios. Esto ya se hizo con Transformar Trascender, que además también les dio tiempo a Transformar Trascender de hacer una alianza con una clínica y se formó otro proyecto que es la clínica trans y no binaria de Masto Clinic. Entonces yo empecé a ver que todas estas vinculaciones nos empezaron ahora sí a beneficiar. Ya no estar otra vez como las musas solitarias, sino como una red de trabajo que sí era permanente, que sí era consistente y constante. Y entonces eso ya nos empezó a dar por lo menos estos beneficios. Tanto del lado del ESNA que pudimos recibir el Fondo de Mujeres del Sur, que era para las 5 organizaciones, y ahora un segundo momento que nos va a beneficiar con fondos de Astraea.
que Astraea es una financiadora que Amusa siempre rechazó. Siempre nos dijo, no, ustedes no nos interesa su trabajo, no. Y entonces ahora es la diferencia de cómo nos miran por nuestra constancia. Y porque además este grupo sigue siendo el que le dedica bastante a la atención comunitaria, que es ir con la población directa. O sea, esa es la atención comunitaria, aunque sea en Zoom, pero esa es la población directa, acercándonos a la vivencia del día cotidiano y ver el trabajo que se está, cómo las personas están teniendo la vivencia en presente, no basándonos en lo que pasó hace años, sino lo que están viviendo en presente. Y cómo hacer la combinación de las poblaciones. Un poquito más especializándonos ahora en lo trans, de manera que sí ha beneficiado a la organización. ¿Por qué? Pues porque se hacen acompañamientos, porque se han además dado capacitaciones a psicoterapeutas, a sexólogos, a personas que también se requieren para la atención de personas trans. Entonces, de ese lado se empezó a fortalecer. Y por otro tercer punto, la gente se empezó a interesar en estas investigaciones que hicimos con Slack y acercarse a mí investigadoras de alto nivel, que además se combinaron con las mamás que atendemos, que eso también ha sido otra fortaleza para mí, el ver que muchas mamás que tienen hijas trans, les pudimos también, digamos que convencer o promover que en los espacios donde ellas trabajan, también ellas hagan activismo. No es que yo se los diga, sino que ellas lo van haciendo. Entonces empezó a haber un sector de mamás activistas que también salió de los espacios de musas. Y es interesante porque siempre quisimos impulsar activismos LGBT con grupos de mujeres, invitábamos a activistas y como que decían sí, pero ajá, y no había mucha continuidad. Y en este otro sector que no había como que no estaba esa expectativa, de repente se empezó a dar que las mamás de chicas trans se empezaron a volver activistas y bueno, de niveles que una hasta hizo otra asociación civil y anda por ahí, su asociación civil y ella es muy famosa y ha hecho montones de cosas, ¿no? Y por otro lado hay otras que en sus espacios de investigación están proponiendo los temas, que están haciendo labor en las universidades o que están peleando por sus hijos en los estados. Y bueno, se va a hecho una cadena de cosas. Estas investigadoras nos dieron pie a que también hiciéramos una sistematización o se esté buscando sistematizar todo este proceso de atención que hacemos por Zoom y que además se me acercaron chicos de servicio social y entonces empezó a crecer. Hasta que me quedé como les decía, en 2020, yo solito casi otra vez con Alex Truk, que lleva más años en Musas, y bueno, Dani que acaba de aparecer también. Estaba yo nada más y empezamos a crecer otra vez, así a tener muchas personas voluntarias, muchas personas que empezaron así, yo quiero participar, yo quiero colaborar. De las que hacían servicio social se quedaron dos. De la maestra que hace la vinculación de servicio social, también se ha quedado con las musas. Y así, ¿no? Empezamos a abrir más la colaboración y el trabajo voluntario con mucha más claridad para que la gente que participe pues vea esto, ¿no? O sea, que lo que se hace en musas es para que las personas se sientan bien consigo mismas, que primero se vivan con la identidad que quieran, que puedan hablar con sus familiares, que tengan espacios sociales, que tengan espacios de convivencia, que además sepan defender sus derechos. Bueno, se fue haciendo algo más grande. Y bueno, como vi a Dani ahorita que entró, a Dani Solís, pues también teníamos nuestra área de autonomía económica de muestras productivas, que era un espacio donde se daban capacitaciones, se hablaban de planes de negocios, pero sobre todo está dirigido a población de mujeres sobre todo, pero LGBT. Y pues eso igual, se vino abajo. Digamos que todo se cayó. Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues empezamos a tratar de buscar abrir rutas que se vendiera. No nos benefició mucho el gobierno, la verdad, pero bueno, se abrieron algunos eventos virtuales y ya, bueno, la constancia y estar ahí enchinchando, la verdad, es que nos dio después como beneficio que se volvieran a hacer eventos presenciales y donde se considera la población LGBT para hacer estos eventos y ferias que antes no existían, pero ahora ya tienen esto de, pues ahora va a haber una feria de diversidad en Tláhuac, otra en Milpalta y así, ¿no? Y estas emprendedoras, que algunas no se quedaron,
empezaron a buscar también otros modos de venta, otras maneras de hacer cosas, y un poco respaldadas por las musas, pues empezaron a tener estos puntos de venta en las ferias y en los eventos. Esa área pues todavía le hace falta que recuperemos la presencia, así ya no solo vernos por Zoom, sino ya estar con ellas, ellos, y poder hacer que esa área pues otra vez florezca, porque esto vino a raíz de que decíamos, bueno, se atiende a las personas emocionalmente, se atiende a las personas diciéndoles cuáles son sus derechos, pero siguen con problemas porque no tienen dinero, porque las discriminan o en su casa o en su trabajo, y por eso es que salió esa área de autonomía económica. Y era un poco para completar muchas cosas que atendemos. Entonces, aquí yo me quedaría en esta parte, o sea, en cómo es la actualidad de las musas con esta serie de servicios, de trabajos, de alianzas, para que ahora sí podamos platicar. Yo vi que escribieron algunas cosas en chat, pero la verdad es que no pude leerlas, entonces no sé si alguien me apoye y si me pueden ir diciendo o comentando y así podemos charlar. Muchísimas gracias, Paul. Bueno, sí me escuchan bien, ¿verdad? Aquí estoy. Perfecto. Muchas gracias, Paul. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Nada más te pediría que me dieras oportunidad de hacer un pequeño anuncio mientras prepara Jessica las preguntas. Me gustaría que iniciara Jessica con la pregunta de apertura. Espero que puedan ver mi pantalla. Estoy mostrando el cartel del día de hoy. Como tal, solamente quisiera hacer un par de avisos. La primera de ellas es que hemos abierto la convocatoria de nuestro diplomado de diseño de organizaciones de impacto social, que se llevará a cabo aquí en la Universidad Iberoamericana. Iniciamos el 20 de septiembre del presente año, son 102 horas. Les vamos a dejar ahí el link para que se puedan registrar. Van a estar ahí, los podemos atender por WhatsApp o los podemos atender por llamada telefónica, siempre al correo del cean@ibero.mx. Este diplomado ya trae un descuento del 60%, ahorita era del 70%, ahorita ya está del 60%. Son 7 módulos. También les quiero comentar sobre el programa validación corto de modelos de negocio. Todos aquellos que tengan algún proyecto científico o tecnológico, puede ser en aspectos sociales o también en aspectos de ciencias duras, que podamos, y que estén interesados en validar ese proyecto empresarial. En una sesión de 5 días, durante 2 semanas y media, vamos a poder apoyarlos en hacer la validación del modelo de negocio. También ahí mi equipo les va a mandar el link de registro. Y finalmente les quiero compartir la sesión número 6 de nuestro seminario de innovación y emprendimiento social. Recuerden que este seminario es completamente gratuito, solamente tienen que tomar asistencia para poder participar por su reconocimiento de asistencia. Pero el 27 de julio, dándole continuidad al trabajo que nos está presentando Paul, vamos a hablar sobre emprendimiento a través de la intervención social comunitaria. Vamos a hablar con Paulina, quien es experta en intervención social. Buena estudiante, ¿verdad, Jessica? También estuve ahí contigo en el centro de emprendimiento ahí de Innova UNAM Social. Y bueno, recuerden, este registro es completamente gratuito. Todas las demás son actividades académicas que llevamos a cabo dentro de la universidad. Solamente quería resaltar y poner con bombo y birrete que la profesora estelar de este seminario, de este diplomado es Jessica. Entonces Jessica va a ser su eje troncal durante todo el proceso, así que si han estado satisfechos con las intervenciones de la maestra, aquí la van a tener durante 102 horas donde les va a estar chicoteando diciéndole hay que hacer este proyecto y hay que validar que pueda tener ese impacto social y medioambiental que están buscando. Sin más, le dejo el micrófono a la maestra Sai. Bueno, muchísimas gracias, Paul, por toda tu exposición, por compartirnos pues tantas experiencias. Espero que si hay estudiantes del diplomado acá hayan estado muy atentos respecto a las cosas que hemos visto en el proceso Lean Startup, como cambiar, por ejemplo, al segmento y a la comunidad a la cual están dirigidos nuestros servicios, cuando la realidad de nuestra organización y la realidad social y económica va cambiando. Tenemos varias preguntas, Paul, muy diversas entre sí, pero hay una que
Perdona, es que como he ido avanzando. Aquí, te hace Feliciano Ramírez, donde nos pregunta por el impacto poblacional que ha tenido la ACE durante pues toda su trayectoria y te pregunta también si se ha sistematizado el trabajo. Entonces, igual y no sé si nos puedas compartir pantalla de su página de internet donde tienen algunas fotos y contarnos, y creo que también hay numeralia por ahí, ¿no? Entonces, pues han sido tantos años que es una pregunta bastante compleja, entonces te dejo esa primero. Sí, gracias. El asunto de la sistematización se vio que no lo habíamos hecho en varias ocasiones, tal cual, porque sí por proyectos sí lo hacíamos, pero si no había un proyecto al que había que entregar un informe, entonces a lo mejor no tanto. Y lo que hicimos es que empezar a trabajar con un catalizador social, que ese es un contacto que tuvimos a partir de que entramos a Impactia. Eso venía como beneficio de nuestra incubación de la UNAM. Cuando conocimos a Impactia, es que yo puedo hacer esta vinculación con una de las asesoras que tiene su propia organización, que es Catalizador. Catalizador Social, además, fue invitada como organización a que nos apoyara con el Slack. Entonces, tanto esta parte de Una estructuración, encuesta y dice eh, tener vínculo en lugar de... Aurora, gracias. gracias. El hacer esta petición fue porque también dije, bueno, no podemos hacerlo todo. Entonces, es una organización que se dedica a sistematizar y además, pues son ellas muy listas. Y en cuanto a lo que es, cómo llevarnos de la manita, o sea, por ejemplo, no habríamos podido ponernos de acuerdo en el Slack, diciendo así, no nos conocíamos a la distancia, cada quien en su país y en su rollo. Si no hubiera entrado este catalizador social a petición mía, a ir diciendo, vamos a hacer esto en cada sesión y no se van a divagar, porque me barre bien en la divagada. Y como sé que eso es una de mis cosas, es buena, pero al mismo tiempo también a veces obstaculiza. Es buena porque sale la creatividad, obstaculiza cuando divagamos demasiado. Entonces, el poder pedirle a alguien que no se estructure nos ha ayudado mucho porque además es un ente externo. Entonces, no es parte de muchas y tampoco del Slack, pero al mismo tiempo sí porque se compromete con los proyectos. Eso nos ayudó. Ya en la parte de la sistematización, ellas me ayudaron un poco a programar el Zoom. Entonces, los espacios de musas, hasta la semana pasada, porque ahora se ha trabado, tienen una lista de asistencia en donde vamos poniendo quiénes están llegando, de qué edades son, de qué profesiones son y de qué identidades son. Ponemos identidad de género, orientación sexual, su ciudad, de qué ciudad, país y todo esto, ¿no? Y lo vamos recuperando. Además, Daniel, que está apoyándome también en la parte de los grupos trans, va llevando una recuperación de las sesiones y se va viendo lo que se está haciendo en cada grupo. Y bueno, tenemos un registro de las familias también, que se empezó a hacer un registro por Google, nada más que ese sí es mucho más amplio, tiene más preguntas, que por supuesto tiene aviso de privacidad. Por ahí estamos haciendo todavía el registro de varias familias. Entonces ahí las preguntas pues incluyen pues, quién está asistiendo a la sesión, los nombres de los hijos, las necesidades que tienen. Entonces hemos empezado también con esa parte. Y a raíz de que Catalizador también nos pidió varias cosas, se empezó a organizar toda la información de cuánta gente atiende musas pues en el año, ¿no? Y decíamos, bueno, calculando que en todos nuestros WhatsApps tenemos más de 100 personas, más las que atendemos de diario, porque diario me mandan mensajes y peticiones que se van registrando, ¿no? O sea, ¿cuánta gente atiendo yo al día? ¿Cuánta gente se está inscribiendo? O, por ejemplo, bueno, acá también es una petición para el área de musas productivas, ¿no? ¿Cuántas productoras tenemos? ¿Qué hacen? ¿Dónde andan? ¿Dónde se ubican sus productos? O sea, cada área sí le tenemos que estar dando este registro. Y bueno, de lo que se estaba haciendo en videos y en audio, todos los programas
pues están hechos se han hecho, se difunden por Facebook, pero después se hace una postproducción de esos programas y se han vuelto podcast. Pero apenas hoy están diciendo que logramos meterlo a Spotify, que era una de las cosas que andábamos buscando. Entonces, pero todos esos programas están ahí guardados también, están resguardados, más todos los pósters, más todo, ¿no? O sea, las descripciones no lo he logrado hacer, digamos que al 100%, pero está así, sí vamos llevando un registro, y por ejemplo, X lleva el registro de lo que hacemos en Transcribiendo Vidas, eso no, ahí ya no me atormento yo solito, sino que lo hace otro compañero. Y en esto también alguien se acercó a mí y me dijo que me quería ayudar a la recuperación de la memoria de las musas de más tiempo. Entonces, esta otra persona que se me acercó es una compañera del doctorado y me dijo que me quería ayudar. Le dije que se había sistematizado en otros momentos, pero no es como muy continuo, pero estamos tratando de hacer que sí se vuelva a recuperar y subir, o sea, en algún punto subir, porque además les diré que teníamos los audios de los programas, aquellos que les platiqué, pero pues entre tanta cosa que pasó, y yo no he podido localizar todos esos audios y se Ay, pensaban no. también sistematizar, digitalizar, porque están en cassettes. Entonces, bueno, ay, no es que sea imposible reproducirlos, pero es toda una labor pasarlos de un cassette a un audio digital y después hacer la compresión, pero sí es un plan que se tiene para que no se pierda lo que se había logrado en esos programas, porque además, pues sí, no hay grabaciones de radioeducación, eso lo hicimos desde nuestras casas, grabar el cassette. No sé si con eso contesto lo que me preguntaron. Em, ¿cómo, cómo ves, Feliciano? Se contesta tu pregunta sobre el impacto, Paul. Yo he estado en alguno de los intentos justamente de sistematización de los impactos, pero híjole, esto fue antes de COVID. Y la verdad, pues es que pone sobre la mesa la importancia de tener este tipo de, pues de herramientas, de contar con la medición de nuestras actividades, el control de nuestras actividades, pero bueno, también que lo más importante es seguir avanzando, ¿no? No dejar de operar. O sea, me acuerdo que hicimos el recuento de cuántas mujeres se había impactado, se había inscrito y habían participado de los talleres de los domingos, ¿no? Que pues cuántos años lleva ese taller. Pues sí, ahí había un registro a mano en una libreta, y esa libreta sigue estando ahí. Después se hizo de manera virtual, pero eso pues no lo tengo yo. Entonces, digamos que ahora todo está concentrado en estas nuevas listas, más la gente que está en los chats de WhatsApp, ya que esa gente ya sabíamos que había ido a los talleres en vivo de musas y que ahora se han agregado desde la virtualidad. Varios compañeros te felicitan, Claudia, Alejandra. Em, Después hay dos comentarios que tienen que ver con el contexto y con el ecosistema. Elizabeth dice, muy cierto, eso nos ha pasado a las AC, el gobierno nos rechaza y no nos da nuestra importancia. Alejandra dice, tan cierto como hace, hemos tenido que sobrevivir y reinventarnos entre la pandemia, el gobierno, los cambios fiscales, pero nuestra actividad, las de todas las hace que es importante y hay que seguir. Asienten varios de tus compañeros porque la mayoría de ellos son fundadores, emprendedores sociales o fundadores de organizaciones de la sociedad civil.
Ligia dice, escucharte me hace pensar en cómo el emprendimiento también es una resistencia creativa. Gracias por compartirnos tu experiencia. Em, Vamos, hay una pregunta muy interesante de Claudia que nos hace sobre diversidad. ¿Cómo se sabe cuando una persona es trans o bisexual? Igual y si nos ayudas con un poquito de información básica sobre diversidad, yo creo que nos estarías ayudando un montón. Y luego Aranda Miguel tiene levantada la manita. Entonces, si quieres, escuchamos su pregunta y puedes contestar las otras dos. Aranda, por favor. Miguel. Muchas gracias. Miguelito. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por toda la información. Ha estado muy interesante todo el planteamiento histórico, ¿no? Me parece que, la parte histórica del emprendimiento es súper interesante e importante para entender como cuáles son los derroteros que se toman, ¿no? Y también las lecciones aprendidas. Ahí quisiera tener, sobre todo pensando en el tema de modelo, ¿no? Porque al final de cuentas, como hace la base de tu modelo como verlo como un modelo de negocio o de sustentabilidad, pues es el marco lógico y tu teoría de cambio, ¿no? Porque es lo que te permite posicionarlo dentro de todo un ecosistema de otras organizaciones que también intervienen dentro de lo mismo. Y entonces quería saber si ustedes han tenido avance en esto, como en la definición de un modelo de intervención, porque he escuchado mucho que han hecho investigación y demás que me parece súper interesante. Entonces, ¿cómo ha funcionado el tema del trabajo al avanzar hacia una teoría de cambio, hacia un modelo, un marco lógico que les permite a ustedes tener como una herramienta que les permita posicionarse en el, llamémoslo así, mercado, ¿no? De la asistencia social y del el acompañamiento social y del activismo, para poder tener como más claridad sobre el enfoque y la dirección en la que tienen con la asociación civil? Nada más sería esa mi pregunta. Yo sí he utilizado este modelo de marco lógico, pero más bien para la realización de proyectos específicos, no tanto para analizar a las musas en su totalidad. Yo creo que una parte sí fue la reflexión de cómo se atiende a las personas y que esto persiste en cualquiera de los espacios que tenemos, que es esta parte de atención, sí reconociendo que es un espacio terapéutico que se atiende con el enfoque humanista, que es el enfoque centrado en la persona y que además se sabe que las personas están también aportando para la construcción del conocimiento. Y eso sea en el espacio tanto de cómo yo me vivo en mi experiencia personal, como en un espacio en donde estamos dando teoría tal cual. O sea, si damos un tema para que alguien se capacite, de todos modos aplicamos esta parte de y vamos a hablar de cosas personales y no nos vamos a apartar de esta experiencia, no nos vamos a alejar. Y eso lo aplicamos con las chicas de servicio social o con quien quiera colaborar. O sea, esta cercanía con la población tiene que ser respetuosa y siempre tiene que buscar la empatía. Entonces eso, digamos que desde el modelo terapéutico y que sí tiene una cosa particular de Musas, que es el agregar los temas de diversidad sexual como tal, los de derechos humanos, la perspectiva de género, y ahora tal vez incursionando un poco desde el transfeminismo, que esto implica, pues sí, otra postura política que se tiene que decir y que nos pone en ciertos lugares y nos aleja de otros grupos o nos acerca a algunas organizaciones. Y pues eso, mm, ahorita lo que nos ha ayudado es que se sepa que seguimos atendiendo gente. O sea, que aunque no tenga así multitudes, porque no se trata de eso, pero que es constante y que ahí estamos. Lo reportamos pues con cada póster que hacemos, con cada difusión que se hace, porque llegamos a varios lugares. Entonces, de que se sabe, y por lo menos hace poco sí tuve el reconocimiento de otros activistas que sí dijeron, pues como grupo que atiende población directa, las musas, que sigue siendo el podernos decir sí. Y además están haciendo investigación y además están dando capacitaciones, ¿no? Entonces, todo eso que sí decía yo hace rato que es un poco como la, la difusión que se hace de boca en boca. O sea, sí nos sirve el hacer nuestras publicidades, pero también que la gente vaya recomendando.
Excelente. Miguel, ¿cómo viste la respuesta? Sí, Sí, lo la entiendo. respuesta, Paul. De las cosas que pasan con las ONG, o también yo con el trabajo que tengo, en la experiencia Ujú. que tengo en ONG, es justamente ese que no, a veces nos agarra como la activitis, ¿no? Y entonces construimos en el hacer, que es obviamente como todos empezamos y como todos desarrollamos, y bueno, ustedes que llevan una década de trabajo, pues obviamente es como el desarrollo. Nada más la recomendación de la teoría de cambio, porque sí, siempre el tema de los marcos lógicos para los proyectos nos permiten enmarcarlos en la lógica de esa intervención específica. El beneficio de la teoría de cambio es que justamente permite integrar como todas estas dimensiones sociopolíticas o las visiones, incluso el lenguaje específico de la organización, y posicionarte no solamente a nivel local, sino también a nivel regional e internacional, ya no solamente como una persona que hace, sino también como una persona que propone todo un modelo de cambio, ¿no? de intervención. Entonces, siento que tienen ustedes como un enorme bagaje de información que al momento de tenerlo sistematizado, el poder definir su árbol de problemas y especificar cuáles son, como esa lógica de causa-consecuencia que ustedes ya tienen definida a partir de tantos años de intervención, les permita simplificar y hacer como mucho más comprensible para el público en general, cuál es el cambio que esperan, cuáles son las herramientas que utilizan y cuáles son como los enfoques clave que les permiten tener esos cambios, ¿no? Entonces ahí, nada más, es más como en el tema de modelo de negocio, ¿no? Que es eh, algo importante dentro de las ONGs, ¿no? De esto yo lo Sí, que puedo también para bajar observar, más dinero. el cambio de lo que se espera en la gente que se atiende es que va por pues, trabajar la autoaceptación, Ujú. implica que baje la ansiedad, la angustia y otras malestares. Y que además en la medida de lo que se observa y que sí se refleja a las personas es que ya están más tranquilas, más seguras, que sus vidas sí están modificándose y que eso, pues a partir del grupo, o sea, se hace y se nombra, y también la gente lo nombra. A lo mejor antes se habla como un poco de, ay, no, qué pena, yo no voy a andar diciendo que gracias a mí lograron esto, pero ahora es así, no, no, sí vamos a decir que gracias a estos espacios se logra todo esto, y que tenemos estas nuevas activistas, como estaba yo diciendo, gracias a que las musas hicieron estas otras acciones. Entonces sí lo nombramos cuando se puede, ¿no? O sea, porque yo hace un rato dije, no, pues ahora hay una organización nueva, ¿no? Y esa organización pues salió de que Musas hizo este trabajo. Y algo que se me olvidó mencionar y lo estuvimos trabajando un poquito con el Fondo Semillas, y esto porque ayer y antier alguien me preguntaba que cómo era posible seguir, ¿no? En esta, como dijiste, a lo mejor activities, y eso tiene que ver más conmigo, ¿no? O sea, que yo sigo pues porque hago y hago y hago, pero sí he buscado espacios de autocuidado. Y sí he buscado, siempre trato también de seguir hablando con la gente que está cercana a mí de cómo está, cómo se siente. Eso se viene haciendo ya desde hace muchos años. Pero sí también tener un poco sí seguimos, nos acercamos a la población directa, pero nos alejamos de ciertos sectores, porque Ujú. los activismos pueden ser muy desgastantes y a veces no todo es provechoso. O sea, cuando logramos coincidir y podemos hacer una gran cosa como eventos como la marcha, pero cuando no nos ponemos de acuerdo, puede llegar a ser tan desgastante que hay gente que perdemos en el camino y le dio burnout de tanto estar en esto. Y si eso no lo sabemos o no lo hablamos, entonces tenemos menos activistas. Paul, qué importante este último tema que comentas, la relevancia del autocuidado y pues más allá de un mandato del internet y de mantener nuestra piel hidratada, el autocuidado es un concepto mucho más complejo, mucho más amplio y que creo es de vital importancia tanto para los procesos de emprendimiento como para los procesos de activismo. Eh, Ligia tiene levantada la mano. Antes de darle la palabra, me gustaría leerte un par de comentarios más para que, a ver si Dani
estaba Dani de Musas por ahí, ¿no? Que nos ayudes a tomar nota o que pongan el contacto. Zuleika dice, muchísimas gracias por compartir tu experiencia actualmente como parte de las comunidades sexodiversas y coordinadora del colectivo Mi Mercado, Patria y Soberanía. Trabajo para estas comunidades en los mercados públicos de la Ciudad de México. Muchas gracias por el comentario. Cristian dice, las organizaciones de la sociedad civil o ACE, como se les conoce en México, hacemos gran parte del trabajo que debe ser labor de las instituciones, por ejemplo, defender los derechos humanos, ¿cierto, Cristian? Sin embargo, lo cubre la sociedad y ni por eso apoyan o mínimo respetan el trabajo de las ACE. Open Paz dice, hola, buenos días desde Bogotá, Colombia. Somos la Fundación Open Paz. Nuestra pregunta, ¿cuál es la estrategia para conseguir convocatorias y proyectos con la ayuda internacional? Estamos constituidos desde el 2020 y ya hemos participado en un proyecto social con ACNUR y ONU. Muchas gracias, bienvenidos. A ver si nos ponen su nombre, el de ustedes. Bienvenidos a la organización, bienvenides. Y luego tiene Elige la palabra. ¿Cómo ves, Paul? ¿Quieres dar respuesta a esta si le dejamos la palabra a Ligia o tomas nota de todo y das respuesta? Pero aquí esta última sí es una pregunta. ¿Cuál es la estrategia para conseguir convocatorias y proyectos? Pues realmente hablando de Colombia y de Impactia, que fue y sigue siendo muy interesante porque Impactia está hecho en Colombia, tiene un sitio de internet donde ustedes pueden buscar muchas convocatorias. Y por ejemplo, yo le pasé el dato a una amiga que es la Buena Limón y pues de ella sí le han sacado jugo a eso. Yo por el momento lo que he estado haciendo me enfoqué, por ejemplo, en un proyecto con la Embajada de Irlanda, nos fue bien, pero ahorita en realidad estamos tratando de buscar que los recursos sí sean de estos fondos en contacto con ESLAC, o sea, que lo podamos hacer en conjunto, porque además pues hemos hecho una serie de reflexiones de que el ESLAC quisiera en algún momento pues primero tener más grupos y después tal vez ser un fondo que ahora ayude a otros, ¿no? Entonces, pero todo eso requiere o ahora un marco legal también amplio porque lo que queremos es hacer la idea es que hagamos una nueva organización, pero va a ser combinada. Entonces, yo ya había tenido una asesoría legal sobre este tema de cómo podemos registrarnos, ya sea como un conjunto de organizaciones, que sí se puede, y eso me decían que en México sí se puede, o si lo hacemos de otra manera, y para eso vamos a tomar una serie de pláticas. ¿Esto por qué? Pues porque otras financiadoras nos han dicho, sí les queremos apoyar, pero necesitan una estructura, necesitan una sede, necesitan una cuenta de banco, necesitan bla, bla, bla. Ya no es suficiente con nuestras pequeñas organizaciones, porque estamos hablando de que sí queremos manejar estos otros fondos que además nos ayudan a funcionar anualmente, que ahorita por lo que estamos llevando a cabo sí se está logrando. ¿Por qué? Porque se ve el impacto. De hecho, la próxima semana vamos a hacer nuestra presentación del informe regional, que ya les podría pasar después la información con Jessica si quieren verlo, que sería la presentación de los 5 informes que hicimos. Yo hice el de México, las compañeras en cada país, y ahora lo vamos a juntar y se va a presentar y estamos invitando, esperamos que lleguen personas de un nivel alto internacional para que hagan observaciones. Entonces, eso nos va a ayudar también a la búsqueda de financiamientos. No solamente estar en el rastreo constante de, ay, ahora esto, ¿no? Sino que ahora lo que queremos es que nos financien de todo el trabajo que hacemos. No exactamente meter un proyecto, que en eso yo me he desgastado mucho. Ay, ahora vas a hacer este proyecto, y ahora vas a hacer este proyecto. No, yo lo que quiero es que me paguen por lo que ya hacemos y que eso ya lo estamos consiguiendo con este fondo, el de Mujeres del Sur y el de Astraea, que nos va a dar un recurso por lo que hacemos. Y así está mucho mejor. Entonces no sé si con eso ayudo y complemento con lo que están diciendo. Yo creo que complementa súper bien y si me permites construir sobre esa idea y sobre el comentario que hacía Miguel Aranda hace un momento, creo que esto
digamos, se alinea porque tiene que ver con este cambio sistémico que ya está haciendo la organización como tal y no tanto sus proyectos en particular, sino ya el cambio en el tiempo en una comunidad o en unas comunidades en específico. Entonces, tener estas herramientas, ¿no? Las herramientas de medición de impacto social, como seguramente te las van a pedir para acceder a esto, nos va a servir, sí, para tenerlo más claro con nuestra población, pero digamos, eso es súper claro en tus actividades diarias, ¿no? En tu forma de conducirte, en tu sello personal y todo, pero tenerlo más claro además para las financiadoras. O sea, para tener más tracción de recursos, de financiamiento. Está Y a excelente. esto le quiero agregar que, por ejemplo, Sí. lo que hemos hecho con las compañeras hemos coincidido en que nuestros Facebooks son nuestras carpetas de presentación y que a lo mejor, ya decíamos, en México sigue siendo como el Facebook muy consumido, aunque esté en otras redes sociales, pero en nuestro caso, para lo que nos sirve es para que la financiadora se dé cuenta de que estamos trabajando. Hay un Facebook de Lesla que no es el más movido del mundo, pero lo que tiene son nuestros eventos, tiene los videos. Entonces, la financiadora se fija en que sí estás atendiendo gente, que sí es de verdad, que no estás nada más haciendo una página de internet vacía, ¿no? Entonces, pero porque la página es más estática, pero el Facebook se mueve más. Aunque tengamos Twitter y otras cosas, el aprovecharlo en Facebook para que se vea, mire, aquí está un evento, y videos, ¿no? Eso nos está ayudando y bueno, acá la idea es hacerlo otra vez, el evento por StreamYard y otras cosas, ¿no? Que son varias estrategias que estamos poniendo, pero que ahí sí queda claro como que está teniendo un trabajo real nuestra alianza. No es solo, sí, hicieron una investigación. No, porque lo que ya estamos hablando de movernos en favor de toda nuestra región, porque además aquí entra esta postura y además estamos en nuestro diálogo interno, ¿no? De qué postura sobre si hablar de la Yala, eso ya lo habíamos acordado, pero ¿qué significa para nuestros países hablar desde la Yala, hablar de qué postura hay sobre el colonialismo, sobre otros temas que sí tienen que ver con la diversidad sexual, pero que lo estamos entrecruzando y nuestra postura va a ser dialogada entre nuestras organizaciones. Y esto implica, lo mismo, o sea, mucha disciplina, podría decir yo, de mi parte y de parte de las compañeras para ponernos de acuerdo. Así decir, este punto estamos de acuerdo, este punto estamos de acuerdo. Y no nos vamos a pelear con nuestras posturas internas, por ejemplo, sobre el tema trans que es tan delicado. O sea, no puede, porque aparte que yo soy trans, atiendo gente trans, no podríamos hacer eso, porque además las financiadoras lo toman muy mal. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, hay ciertas financiadoras que dicen, no tienes el tema trans, entonces fuera de aquí. Y en este caso lo importante es darle más valor a lo lésbico, porque ha sido un sector minimizado. Entonces, se los platico porque son toda una serie de charlas y sí, por eso nos ha llevado casi más de 2 años el estar hablando de nuestras posturas políticas. No, pero yo creo que en su singularidad, pues es muy ilustrativo de la experiencia emprendedora, ¿no? Cuando estás justamente en la experiencia trabajando para una población y luego cambia o tus servicios son mayormente demandados por alguien que tiene un problema diferente, por alguien que no se te había ocurrido que podía ser tu población de atención y empieza a ser sumamente relevante. Al respecto, teníamos por ahí la pregunta de la diversidad, sobre cuál era la diferencia entre ser bi y trans, me parece. Antes de que hagan la siguiente pregunta, les pongo Y rapidísimo. tenemos 3 manos levantadas. Tenemos desde hace rato a Ligia. Súper. Bueno, aquí está Mi favorita. la Gender Red Person, pero no es el único esquema. Y este modelo lo inventó Sam Killerman. Y bueno, ahí pueden ver los logitos que también están de Transformar Trascender y de la clínica de Masto Clinic. Y el modelo de Sam Killerman ha sido modificado. Hay varias versiones, pero aquí lo que intentamos ver es que cada una de estas 4 dimensiones, solamente nos vamos a quedar aquí, está por un lugar distinto. Hablamos primero del sexo como esta
esta cosa que se ve al nacer, ¿no? O sea, si la gente tiene vulva o pene, va a haber una clasificación de sexo que es lo que está aquí entre las piernitas, ¿no? El sexo, pero que sabemos que no solamente existen los extremos de XX o XY, existen intermedios que son los estados intersexuales que tienen variaciones de hormonas, de cromosomas, o de órganos sexuales internos o de órganos sexuales externos. Este modelo, todo el modelo de Gender Bread Person nos habla de que es dinámico y las flechitas nos indican movimiento porque no nos dicen, solo está esto, solo existe uno o dos, ¿no? O sea, nos dice, hay muchas posibilidades. Entonces, por eso aquí, cuando habla de sexo, tiene esta figurita, ¿no? Que reconoce la intersexualidad. Entonces, esto no tiene nada que ver, lo que tengo afuera, o sea, mi pene o mi vulva, no tiene nada que ver con cómo yo me identifique, que sería la identidad de género. O sea, yo hablo de identidad de género, de esta percepción íntima, de yo asumirme como mujer, como hombre, como persona no binaria, como género fluido. Entonces, eso lo ponemos en la cabecita y en el cerebro, que es esta zona. Y aquí en la identidad de género tenemos, pues puede ser mujer, puede ser genderqueer o no binaria, puede ser hombre. Y se puede estar moviendo. La expresión de género, que es lo amarillo, es lo que viene por fuera, que es solamente pues la ropa, los accesorios, el nombre inclusive, la forma de moverme, pero que no tiene nada que ver con lo que hay entre las piernas o cómo me identifico. Para más sencillo es de, aquí hay alguien que nació con pene, le dijeron que era hombre y resulta que se identifica como chica, pero a lo mejor no lo puede decir en su casa todavía y se tiene que vestir de traje y corbata. Entonces, por fuera, los puntitos sería es un traje y una corbata. Se identifica como chica y el último punto sería la orientación sexual, de quién me enamoro, quién me gusta, quién me atrae. Entonces, en la orientación sexual vamos a poner estas posibilidades, pero no son las únicas, heteros, bisexuales y homosexuales. Pero podemos tener pansexuales, asexuales y otras orientaciones. Y es independiente de cómo me identifico y de qué tengo entre las piernas. Entonces, con este mismo ejemplo que les decía, alguien que tiene pene, asignaron como chico, pero se identifica como chica, pues no puede manifestarse en su casa porque se tiene que vestir todavía de traje y corbata y le gustan las chicas. Entonces, como es una chica que le gustan las chicas, posiblemente diga que es lesbiana. Y esa sería como una manera muy veloz de dividirlo y tratar de explicárselos así súper breve, porque como ahorita estamos platicando de todo lo demás, pero me gustaría que ustedes lo observen. Pueden entrar a la página directa de It's Pronounced Metrosexual, que es la página de Sam Killerman, y pueden encontrar este modelo de Genderbread Person y otros. Está en inglés, pero bueno, se puede entender bastante bien. Y lo importante es esto, cada una de estas dimensiones va por separado, no están, no tienen una que ver con lo otro, son distintas y no son inamovibles. Esto porque a veces pareciera que pues, así nació y así se quedó y así va a ser siempre, y pues a veces resulta que no. No Entonces son resulta, binarias, ¿no? No es rosa y azul, sino todo un arco iris, ¿no? Pues buena clase de diversidad, rapidísima. Crash Course on Diversity con Paul. Vamos a darle la palabra a Ligia, por favor. Estamos bien de tiempo, ¿eh? Ya. Hola a todos. Muchísimas gracias, Paul, por compartirnos. La verdad es que ha sido súper interesante. Yo una pregunta muy concreta. Hace rato hablabas de las alianzas, ¿no? Y de lo que representó también a lo largo de la pandemia y bueno, a lo largo de su recorrido de historia. ¿Qué retos han enfrentado para justo saber con quién sí aliarse? O sea, como esa decisión de, ustedes sí, órale, va y sumamos. Y a quienes deciden decirles no o saben cómo es mejor no entrarle por ahí. O sea, esa sería la pregunta. Y la segunda, ¿cómo visualizan en el futuro esas alianzas para su asociación? ¿No? O sea, ¿por dónde podrían apostarle para
justo que no sea un movimiento que se quede ahí con ustedes, sino que pueda crecer y extenderse. Gracias. Uy, qué difícil. Esa es una Superbuena pregunta pregunta. que si yo tuviera la respuesta, este, tendría un montón de problemas solucionados, porque en el principio las musas estaban en un concepto que era más con chicos. O sea, antes de que fueran las musas aparte, estábamos en un sector de hombres gays y ahora eso es de lo que menos tenemos. Y más adelante estuvimos en una cosa horrorosa que se llamó el enlace lésbico, con grupos que en la actualidad son TERFs, pero bueno, ya en ese tiempo ya eran TERFcitas pequeñitas, y nos maltrataron horrible, y el chiste era a fuerza nombrarnos feministas y lesbianas feministas, y no quisimos. No nos parecía que nos hiciera sentido. No estoy, yo no para nada estoy en contra de los feminismos, pero en ese momento a mí no me hacía sentido. Entonces, esta presión fue muy terrible. Buscamos alianzas en muchos espacios con muchos grupos y hubo buenos momentos. No diré que todos han salido mal, sino que a veces son temporales y algunos otros ya no se dieron. También el momento este de poder hacer una alianza fuera de México para mí fue interesante porque yo me he encontrado con muchos conflictos con las activistas mexicanas porque no comparten la postura de las musas. En principio, por el autonombrarse mujeres gays, ha sido siempre un problema. Siempre porque ha sido mal visto, muy criticado y hemos dicho, esto se llama así porque mucha gente no le gusta decirse lesbiana. Y entonces, para que la gente diga, sí, yo voy a ese grupo y me parece bien porque si soy bisexual no me van a hacer el feo, porque si dice letrero solo lesbianas, pues no entran las bisexuales, ni pansexuales, ni heteroflexibles. Cuando le pusimos un grupo de mujeres gay, era con esa intención. A la fecha sigue siendo esa la intención, de que aquí caben las personas como se nombren. Y no estamos buscando que alguien se adhiera como si esto fuera un sindicato, porque no es así. Entonces, esta forma de reflexionarlo y de pensamiento no la comparten muchos grupos. Entonces, las identidades son bien peleadas en nuestro sector, súper peleadas, y tienen muchas razones de ser esto. Y por lo mismo yo también defiendo mucho la mía, de que nuestro grupo se llame así, por estas razones que he dicho, nos llevan a buscar alianzas con quien se parezca. Y resulta que eso está súper difícil, porque pues volviendo al Slack, uno de los grupos es de lesbianas socialistas, ¿no? Que es el de Perú. Y yo decía, úchale, o sea, pues ¿qué entendemos por socialismo, no? Y acá en México, o sea, ¿cómo lo transporto? Obviamente no, o sea, es una realidad de Perú. Lo que vamos a hacer es respetarnos y respetarnos bien y que entiende cada quien. Todos los grupos con los que estamos combinando tienen que ser grupos que trabajen lo trans. Si no trabajan lo trans, es imposible que podamos, eh, ahí sí no podemos trabajar si es un grupo que Claro. dice, ah, no, que las mujeres trans no vayan a competencias olímpicas, no sé qué. O sea, no podemos en ese punto. Pero además también ahora hay unas pequeñas discusiones de diferencias, ¿no? Que también tenemos que poner sobre la mesa hasta dónde podríamos estar de acuerdo con ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, el aborto, pues estamos a favor de que las cuerpas sean libres, ¿no? Entonces, y está muy mal que esté penalizado. Entonces, en eso, pues estamos de acuerdo. Y creo que en eso coincidimos con otros grupos, pero lo trans sigue siendo un tema muy delicado, o lo bisexual. Y en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos atendiendo infancias trans y ¿qué creen que no todos los grupos trans al principio estaban de acuerdo en atender infancias trans? Había gente trans que decía no, infancias no, porque había quien decía no, los niños no saben. Y eso a mí me hacía mucho ruido, pero ahora ya es un poquito más amplio ese sector. Sí estamos trabajando con infancias trans, cosa que antes no hacíamos. Y entonces, bueno, las alianzas siguen siendo, o sea, ¿y quién se puede acercar al grupo? Quien diga que quiere estar aquí y que entienda, ahora sí, con mucha más claridad, que este es un trabajo voluntario, que no se va aquí a hacer rica de esto porque no es nuestra función, no es nuestra finalidad. Eh, este, esto es porque el objetivo es atender población, el objetivo es atender a las personas, el objetivo es formar redes de apoyo. Si no vienen hacia el grupo con esos objetivos, entonces les vamos a pedir que pues que no, o sea, que se abstengan y que no podemos hacer eso.
y no tengo una solución por lo que me preguntas, porque esto es prueba y error y constancia y conocer a las personas. Y también no podría decir que todo me ha salido mal o bien. O sea, yo en un principio decía, lograr una amistad con las personas con que trabajo es muy bueno y otras veces ha salido en mi contra. Y entonces también lo tengo que ir regulando. Lo prefiero, sí, pero y cuidar mucho la parte afectiva. Y creo que en las organizaciones de la sociedad civil, no solo las LGBTs, los afectos es algo que hay que estar trabajando muchísimo, porque pues sí somos personas y nos encariñamos. Y pues cuando a alguien ya no le gusta lo que hacemos o lo que decimos o los dineros se meten, pues ahí ya todo se raspa, todo puede salir muy mal. Entonces, o cambiamos de modo de pensar y ya no encuadramos. Entonces, también eso hay que a veces pues nombrarlo. Y yo ya no pienso igual, ya no, no es mi ruta. Pues, todo eso, creo que siempre es el diálogo, el estar hablando. Hemos visto con Leslie, pues que hemos dicho, miren, esto no lo vamos a pelear y esto lo vamos a poner como postura de la red. No es postura de nuestros grupos, es postura de toda la red. Eso también ha servido, porque hay un grupo que dice, no queremos, son así anticoloniales, ¿no? Entonces, mucho más difícil ciertos financiamientos, pero accedieron a que no sea la postura de su grupo, sino de la red. Y entonces ahí ya nos ayuda mucho a destrabar. Entonces, hacer esa diferencia nos ha funcionado. No es la postura de Musas, es la postura de la red completo. Muchas gracias, Paul. ¿Cómo ves, Ligia? La No, pregunta del millón. No, súper interesante. O sea, lo que sí me muestra al escucharte es lo complejo que cada vez se va, o sea, no sé, pienso hace 20 años a lo mejor no había tantos temas que estuvieran tan imbricados, ¿no? Y no era tan complejo decir, ay, no está la postura por acá y la postura. O sea, hoy hay N cantidad de posturas hasta dentro de los mismos grupos que defendemos el mismo derecho, los mismos derechos. Entonces, lo que ahorita dijiste de las redes es hacia donde creo que tendríamos que empezar también a mirar, ¿no? Y hablar de la discusión. Sabemos muchos grupos luchando por distintas cosas, hay cosas en donde debatimos, nos confrontamos, pero si existen estas redes fortalecidas, o sea, como estos, pues sí, como, ¿qué podríamos llamar los instrumentos, estrategias, no sé? Digo, estrategias, herramientas colectivas, a lo mejor tenemos más posibilidad de pensar también lo que decía hace rato Miguel, modelos de intervención a manera de red, ¿no? O sea, no pensamos tanto a manera de grupos, sino, oigan, juntémonos y pensamos este modelo para en conjunto pegarle como de manera más efectiva a ese problema. No, entonces gracias por compartirlo, Paul. Gracias. Sí, exactamente. El comentario de Ligia me hace resonar mucho con este nuevo paradigma de innovación transformativa, que digamos es el giro que sigue a la innovación social, porque dice, bueno, ok, todos los que estamos tratando de hacer estos impactos sociales positivos estamos muy aislados y a la hora de que empezamos a articular para fortalecer política pública tenemos otro tipo de influencia y al tener otro tipo de influencia pues estamos hablando de poder de transformación ya en cambios sustantivos de la realidad social y pues me parece muy grato que conversen. Ligia también ha sido ponente de este seminario y también ha desarrollado su organización de la sociedad civil, una AC, Nosótrica, en torno al tema de trabajo, ¿no? Entonces por ahí hay como otra intersección, otra sinergia, otro punto de encuentro aquí con el método Asai. Entonces son emprendedores que tienen como mucho en común. Vamos a dar la palabra a Oscar y a Ignacia, por favor. Y Zuleika también. Perdón, vamos a hacerlo en este orden, si me permites, Oscar, tantito. Primero a Ignacia, después a Zuleika. Y si eres tan amable de quedarte al final, Oscar. Hola, Súper. buenas tardes a todas y a todos.
Yo solo le quiero comentar al ponente que si estuvo en Radio Educación, muchas de los programas son grabados por Radio Educación, entonces tal vez si acudes ahí al departamento de grabaciones y podrías conseguir tus grabaciones porque Radio Educación las guarda. Eso es todo. Gracias, buenas tardes, saludos a todos. Gracias. Gracias, Ignacia, gracias por la recomendación. Gracias. Hasta donde yo sabía no se grabaron esos programas, pero bueno, es bueno saberlo y voy a preguntar. Pues lo que parece necesario es que sí vamos a necesitar una inversión fuerte en, pues, en hacer un compendio de tus impactos e igualmente importante, contar la historia, ¿no? Igual y, no sé, un pequeño documental, un testimonio, pero sí, ¿no? Se tiene que contar de la mejor manera posible. Un estudio de ¿Sabes? caso. Sí, te queríamos tirar la onda de una cosa. Bueno, pero sigue Zuleika. Zuleika. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos y a todes. Pues bueno, yo soy coordinadora de un colectivo de mercados públicos en la Ciudad de México y también soy parte de las comunidades sexodiversas. Y pues para mí es un gustazo el poder escuchar, compartir este espacio con una ponente miembro de la comunidad y que ha pasado toda esta curva de aprendizaje. En el caso de manera particular de los mercados de la Ciudad de México, pues en principio pues es un gremio mayormente machista, aunque las que ejercemos el comercio pues somos más mujeres, y pues obviamente era invisibilizada la parte de las comunidades. Desde hace 1 año y medio que me dediqué a abrirme al tema de la incidencia en la participación de las comunidades sexodiversas, me di a la tarea primero de hacer esta parte de la conciencia en el gremio, no solamente como parte de la comunidad que integra o que confluye los mercados, sino también como un agente económico. Y quiero decirles, compartirles que en esta semana, pues bueno, el colectivo tuvo una participación importante tanto en la marcha, que pues bueno, fue la primera vez que un contingente de mercados públicos sale, aunque fue un contingente minoritario, minúsculo pues, pero pues bueno, se inició. Y también con esta parte de que se reconoció ya un grupo, por ejemplo, hablando de las comunidades trans en el mercado Miscalco, ustedes no sé si lo ubiquen, es un mercado que vende prácticamente ropa, vestidos de noche, de cóctel, de todas estas partes, en el centro de la Ciudad de México y que, dicho sea de paso, todavía son productores nacionales, que es casos muy particulares, ¿no? En la ciudad todavía que haya producción nacional de ropa, de calzado, de trajes regionales y de todo esto. Entonces, pues bueno, ya estamos como conjuntándonos en esta parte y lo más padre es que el colectivo no es un colectivo de la comunidad. El colectivo de Mercado Patria y Soberanía es un colectivo de comerciantes y comerciantes de los mercados que también hay personas heterosexuales, pero que abrazaron ya esta causa de la visibilización de las comunidades sexodiversas y del ejercicio de los derechos, del ejercicio pleno de derechos de estas comunidades y atendiendo pues sí al tema de la interseccionalidad, de la interculturalidad que existe en los mercados. Me preguntan ahí cuál es mi mercado. Yo estoy en el mercado Zacatito, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Pero pues bueno, el colectivo está integrado por más de 90 mercados de entre 10 alcaldías de la Ciudad de México. Y pues bueno, muchísimas gracias. Ojalá que podamos establecer alguna vinculación, porque obvio es que yo estoy en pañales en esta curva de aprendizaje y me encantaría pues poder en algún momento hacer algo en los mercados públicos contigo, Paul. Muchísimas gracias, muchas felicidades por toda tu trayectoria, mi respeto, mi admiración y a todos muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias.
Puedo sí poner un poco, nada más para que vean los Ujú. servicios de las musas y algunas redes, ahí para que gustan buscar, si me quieren contactar, ahí está mi número de WhatsApp, todo lo que son las entradas a los espacios de Zoom es por medio de mensaje de WhatsApp, ahí se pasan las ligas. Entonces, tenemos el programa de radio los lunes a las 7, que es Identivarias, que es en vivo por los Facebooks, tanto el de Musas como el de Violeta Radio, y después una repetición los jueves a las 12. Los martes es el taller para mujeres LGBTI. Los miércoles, y ya casi, es el taller para familiares de personas trans y no binarias. Los jueves, transcribiendo vidas para personas trans. Y Medusas, que es una coproducción entre Musas y Transformar Trascender. Estamos a 15 días. Ese es para mujeres trans y no binarias. Y bueno, ahí están las redes de las Musas. Aquí para que vean un poco las alianzas que tenemos y el tipo de población que se atiende. Aquí hay varias de las participantes. Tenemos la alianza con Violeta Radio, con Transformar Trascender y nuestras dos redes principales que también formamos parte de la ILGA. Somos miembros de ILGA, que es una organización internacional de gays, lesbianas, bisexuales, trans, personas intersexuales. Pero digamos que estas son a las que pertenecemos de un modo en el que sí vemos un beneficio y un impacto, es y la red de familias trans. Excelente, muchas gracias. Hoy, ¿será que nos la puedas dejar tantitito más? Sí. Gracias. Para todos los que quieran tener esta información, también recuerden que si se unen al grupo de WhatsApp, ahí estamos mandando esa información. Sí, de hecho sería muy bueno que integráramos ya a Paul y a Daniela. Daniela se está presentando en el chat, ella también es integrante de Musas, para hacer contacto contigo, Zuleika. Zuleika, muchas gracias por tu intervención, gracias por tu comentario. La verdad es que es todo un gusto y construyo sobre la pregunta que hacía Ligia, ¿no? ¿Cómo es que se integran las alianzas? Pues sí, siempre va a depender, siempre va a ser ensayo y error. Si hubiera un principio rector con el cual tomar esa decisión, o sea, es de esas cosas en el emprendimiento que se dice fácil o se entiende fácil, pero es muy difícil de realizar, es encontrando personas que comparten el propósito, el por qué hago lo que hago, y que complementan mis habilidades o mis competencias, pero que de entrada comparten este centro del círculo de oro, creencia que subyace al modelo de negocios, que subyace al modelo de intervención social, que subyace también a nuestro esquema de alianzas, y pues es lo que yo veo presente en muchas de sus organizaciones, y creo que tendríamos que justamente hablar más en estos esquemas de, uy, sí, innovación transformativa o transformadora y que vienen de la Universidad de Sussex. Lo que hacen es ponernos a hablar. Básicamente organizan grupos de discusión en donde todas las personas que están trabajando con agua hablan sobre lo que les está pasando y los retos que han tenido, y en otra mesa se sientan todas las personas que están trabajando con género y hablan sobre los retos que estamos enfrentando, las vicisitudes, por ejemplo, en un contexto específico como el de la pandemia, y finalmente qué tipo de soluciones o articulaciones pueden llevar a cabo, ¿no? Ponerse a conversar, y eso pues, digamos, lo estamos tratando de hacer aquí en los espacios de emprendimiento de la Ibero, pero es algo que como activistas, como emprendedoras y emprendedores sociales, pues tenemos que propiciar la conversación, la cercanía, y pues sí, un poco la forma en la que vivimos, pues valores organizacionales distintos a la de las empresas no sociales, ¿no? Por ejemplo,
relacionarnos con proyectos que atienden los mismos problemas que nosotros, no como competencia, sino como aliados. Entonces, bueno, ahí voy recogiendo algunas de las, pues de las claves que nos van ofreciendo todas y todos con sus comentarios y colaboraciones y preguntas. Oscar, tienes una pregunta y también una invitación para Paul. La verdad. A ver, bueno, primero que nada, creo que me voy a regresar un poco al tema del contexto del emprendimiento social. Me llamó mucho la atención estos 3 hitos, Paul, que estuviste trabajando a lo largo, digo, de tantos años, pero que fueron, creo, muy marcados. El primero de ellos tiene que ver con el proceso de reconocer a Musas como un grupo y después pasa a ser una organización. Por ahí hiciste ese comentario de que te mencionaban que eras un grupo, no una organización, y que migran a hacer esta creación de la asociación civil. Y después pasas de ser una asociación civil y cambia completamente el proceso en el que se llevaba la dinámica. Y el tercer hito en el que llegas es cuando llega la pandemia y de repente te manda a operar de una forma distinta e inclusive te lleva a cambiar el modelo operativo de la organización. Con base en estos 3 hitos que he marcado y tomando en consideración otro comentario que mencionaste sobre el proceso de formalizar la organización, hubo una palabra que hablaste sobre llevarla a un comportamiento empresarial, ¿no? Que no te sientes identificado en llevar la gestión de Musas de Metal desde un comportamiento empresarial. Hago estas dos puntos porque mencionas claramente que todos los participantes en Musas deben de entrar por un mecanismo de voluntariado. Tomando como referencia esto y los aprendizajes que llevaste en la parte de formación del proyecto y en toda tu profesionalización, porque aparte de ser líder del proyecto, eres también médula operativa. Mi pregunta es, ¿tu formación te llevó por un lado a la formación especializada en la operación y también a ser un director de una organización? ¿Qué recomendaciones les darías a los participantes de este seminario que estén interesados en dar el primer paso? Y si bien yo me quedo corto haciendo estas puntualizaciones de los 3 grandes cambios que has tenido, ¿qué recomendaciones les darías para que en la operación se dieran cuenta de que no va a ser fácil, no va a ser sencillo? Muchas veces vas a tener que hacer cosas que pues tendrás que hacer porque te las piden, no porque de alguna manera te identifiques en la operación con ellas. No quiere decir que tampoco te están violentando en ese sentido, sino que estás obligado a cumplir con ciertos requisitos operativos. Y entablar estas relaciones puntuales con el ecosistema, porque al final del día las redes de negocios se forman pues allá afuera, ¿no? En la calle. Entonces, mi pregunta serían estas recomendaciones para que pues obviamente en este sentido los participantes, los y las participantes de este seminario pues se avienten uno, a llevarse esas buenas prácticas y lecciones que tú les estás presentando. Y la segunda es que den ese paso, porque seguramente tenemos muchos y muchas personas aquí involucradas que quieren desarrollar su organización, pero todavía no saben si lo van a hacer en una asociación, si lo van a hacer en una empresa o se lo van a hacer en una cooperativa, ¿no? Entonces, esta sería la pregunta y esperando que nos compartas estas recomendaciones. Que lo voy a hacer así súper rápido porque ya tengo mi otra actividad, entonces yo creo que una revisión constante individual y del proyecto, porque sí, en estas crisis pues tuvo que entrar la parte de ¿y yo qué hago aquí? ¿O por qué me dedico a esto? Si yo la verdad no quería hacer esto. O sea, no es que no lo quisiera hacer, sino que no era mi proyecto. No estudié diseño gráfico para dedicarme al activismo, pero bueno, se fue dando y después encontré que en algún punto sí era porque a mí me gustan las formaciones educativas y no me gustan las formas educativas tradicionales, sino estas otras maneras que encontré yo en la facilitación y el manejo de grupos. ¿Qué otra cosa? Sí, cuando no funcionan las cosas, pues borrón y cuenta nueva. ¿Qué se puedo decir? O sea, esto no funciona, pues no estar insistiendo, iniciando, hay que buscar otra alternativa y estar en contacto con la población, o sea, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? A veces no contestan, ¿eh? La verdad, luego dicen, sí, todo está muy bien, todo nos gusta, y no es cierto, pero hay que buscar la manera de sacarles la sopa, que sí nos digan,
qué quieren, qué necesitan, o ser muy así de, ya me di cuenta, es esto, y estarlo haciendo. Yo, por ejemplo, digo que sobre la marcha, a veces en un taller, yo puedo cambiar el rumbo completamente de lo que había planeado. Así, o sea, no está funcionando, se cambia y hacemos otra cosa. ¿Por qué no está respondiendo la gente? Y entonces lo tenemos que cambiar. Por eso digo, hay que estar en esa apertura como a la reinvención, a la creatividad, y sí debe haber algunas cosas estructuradas, fijas, pero un poco como de decir, no es inamovible, no se va, no pasa nada si lo modificamos, y siempre que el objetivo siga siendo, en mi caso, pues atender personas para que se vivan mejor, la autoaceptación, conforme se vaya ampliando, pues la gente es más feliz. Ese es un punto. Y alguien preguntó que por qué sí creo que la población de, sobre todo mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres trans, hombres trans y personas no binarias, siguen siendo las que requieren más atención, y por eso las investigaciones que se hicieron, ahí no metimos a los hombres trans, pero los diagnósticos que se hicieron del SLAC están enfocados a mujeres lesbianas, bisexuales y queer. Metimos el término queer y eso nos dio, así, un chorro de cosas. Estamos hablando desde México de personas no binarias que se asumen no binarias lesbianas, y eso es tremendo. Y entonces lo estamos metiendo porque sí creemos que es un sector que ha sido invisibilizado. Y bueno, pues yo les agradezco mucho el haberme invitado a esta charla de hoy. Paul, sabemos que tienes que correr, entonces publicamos ahí en la pantalla y te haremos llegar tu reconocimiento. El Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, otorga el presente reconocimiento al maestro Paul Martínez Peredo por su participación como ponente del primer Seminario de Innovación y Emprendimiento Social de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Gracias por tu ponencia, Retos de Emprender desde la diversidad y el activismo. Todo el mundo está muy ocupado. Paul, agradecerte muchísimo. Has recibido comentarios muy bonitos, muchas felicitaciones. El foro ha estado muy interesado y muy contento con tu presentación. Por favor, súmense al grupo de WhatsApp para que puedan permanecer en la conversación, sobre todo quienes se integran por primera vez a nuestro seminario, y que puedan estar en contacto y pues realmente empezar a platicar, a generar la conversación, ver si podemos articularnos. Claro que sí. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Paul. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense y hasta luego. Gracias a todos.